tenemos que confirmar hoy domingo, comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación a través del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Malbrán. Analizó 28 muestras correspondientes a casos sospechosos y confirmó 3 nuevos casos. Se trata otra vez de casos importados. Esto quiere decir de gente que no se contagió aquí en la Argentina, sino que había estado en el exterior, junto a los casos que ya existían, los 8 pacientes. Estamos ahora hablando de un total de 12 casos de coronavirus en Argentina. 2 de los pacientes son de Ciudad de Buenos Aires, 1 de la provincia. Todos están ya cumpliendo el aislamiento establecido por el protocolo sanitario. Vamos a detallar estos 3 nuevos casos. Una es una mujer de 53 años de edad, está internada con síntomas desde el 5 de marzo. El 7 hizo una consulta, estuvo antes en Europa. Otro de los pacientes tiene 71 años, reside en Parma, en Italia, y llegó al país el 5 de marzo. Ese mismo día estuvo con síntomas. El 6 de marzo consultó en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se le hizo la muestra para el diagnóstico y se lo internó y se lo mantiene aislado. Y el tercer caso, no detallan edad, dicen que es una paciente joven sin patologías previas que asistió a un evento en Estados Unidos en donde se confirmaron casos de coronavirus, motivo por el cual se suspendió el evento. Ella está en buen estado de salud, internada para su aislamiento en una institución privada. Un paciente, perdón. Se trata de un varón que había estado en Estados Unidos. Esta es una novedad, el primero de los infectados que no viene desde Europa, sino desde Estados Unidos. Exactamente. Bueno, la persona que falleció desde Francia, venía desde París. Las autoridades están hablando, por supuesto, de una situación dinámica. Se está pidiendo a los equipos de salud de todo el país, en el sector público, en seguridad social y también en el sector privado, que estén en alerta y que sigan las disposiciones del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Fiebre, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber transitado en áreas con circulación del virus o haber estado en contacto con un caso confirmado. En esos casos se pide hacer una consulta médica y referir este antecedente, avisar a dónde se estuvo y evitar, por supuesto, el contacto social. 3 nuevos pacientes, 2 en la capital, 1 en la provincia de Buenos Aires, 13, los 3 aislados. Con esto son 12 casos en el país. Esto está teniendo en cuenta uno de los casos que ya no está activo, porque es la persona de 64 años que lamentablemente murió ayer en el hospital Argerich. De lo cual todavía no hay noticias es respecto de las fechas en que volvieron a Buenos Aires, ¿no? Y cuánto tiempo hay de interacción con otra gente, No de todos de los casos. De estos casos sí está la información y ya se sabe de estos 3 casos que dieron positivos. La mujer de 53 años que está internada tiene síntomas desde el día 5 de marzo y el 7 hizo la consulta, había estado en Europa, no se sabe exactamente, claro, no está informado qué día volvió al país. De ventana, porque recordemos que son 2 semanas, ¿no? Que puede estar... En el caso de 71 años, la persona que vino desde Parma, sí sabemos que ingresó al país el 5 de marzo y que el 6 ya hizo una consulta, con lo cual probablemente haya habido muy poca interacción. No hay información en el tercer caso. El caso del paciente que murió en el Argerich había ingresado al país el 25 de febrero, empezó con síntomas el 28 y recién hizo la consulta médica el día 4. ¿No? Ahí está ese dato de la persona que falleció, que venía de París. Claro, pero dentro de todo la buena noticia es que por ahora no se confirmó ningún caso de personas que hayan interactuado con estas personas que hayan manifestado síntomas. Básicamente lo que estamos hablando es que por ahora tenemos todos casos importados, Javi. No hay todavía un caso autóctono. Lo tenemos en línea ya nuestro compañero Guille Lobo. Guille, buenas tardes.
Hola, bueno, estamos siguiendo atentamente la información que están dando ustedes también, así que se ha conocido el parte oficial del Ministerio de Salud, donde confirman estos 3 nuevos casos, con lo cual, si hasta el viernes teníamos 8 casos, más un caso de la persona que murió en el hospital Argerich, serían 9, más estos 3 serían 12 casos, ¿sí? Sí. De hecho, el Ministerio de Salud está dando ese número de 12 casos de coronavirus, Guille. Sí. Bueno, seguimos hablando de coronavirus importado, todavía sin casos autóctonos, y esto se va a dar, Marina, se va a dar el caso autóctono, o sea, alguna de las personas que haya llegado o que vaya a llegar con el coronavirus desde Europa u otro país de circulación, que transmita el virus a otro ciudadano, y ahí tenemos el primer caso autóctono, que no es ni más ni menos que la dinámica de este tipo de novedades biológicas, ¿no? Se ha dado con otras enfermedades y ese es el camino que seguirá. Será en el caso 12, 13, 20, 25, en algún momento vamos a tener el caso autóctono, Marina. Guille, esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido el crecimiento de casos en los países en los que ya se hizo presente el coronavirus, ¿no? Nosotros de alguna manera acá en la región venimos ya con la experiencia de lo que ha pasado en Europa, pero es exponencial el crecimiento, ¿no? Y muy veloz de alguna manera. Sí, el virus aprendió a pasar de animales a seres humanos, aprendió a hacerlo de seres humanos a seres humanos con una velocidad sorprendente, que en realidad esa velocidad la damos nosotros mismos, ¿no? La damos con nuestros hábitos, con las manos, con la tos, con el estornudo, con los viajes en avión. No hay que minimizar los viajes también por vía marítima. Marina, guíame vos, ¿ustedes ya leyeron el comunicado oficial? Nosotros acabamos de leer el comunicado oficial. Perfecto. Que da información sobre estos 3 pacientes. Habla de una mujer de 53 años, un hombre de 71 y un paciente joven. En algunos casos, en el caso del paciente de 71, que es de Parma, Italia, se presenta al día siguiente de su llegada al país con síntomas en el hospital. En el resto de los casos no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre su llegada a la Argentina y la consulta y la presencia de síntomas, con lo cual, esto que vos decís, no queda claro con cuántas personas pueden haber interactuado, desde aquellos con los que viajaron en el avión, la persona que los fue a buscar Ezeiza, más todas las personas a las que hayan visto desde entonces. Exacto. Calculá que el paciente A, solamente el paciente A había estado en contacto con 11 personas, entonces, y es como mínimo. Fíjate que en 2 o 3 días uno tiene... puede tener más contactos todavía, con lo cual es importante esto que señalás, hay que ver qué contactos tuvo, por eso la consulta y también el cuestionario clínico que le hacen los médicos es de vital importancia para saber, más allá de los síntomas, el cuadro en general, con quién estuvo, cuándo estuvo, quiénes tomaron contacto, porque a esas personas se le va a pedir un aislamiento social, se va a pedir que se queden en sus casas por lo menos 15 o 20 días para saber si no tuvieron síntomas. Por otro lado, en la ciudad de Pinamar han solicitado también el protocolo por personas que presentaron síntomas. Son 2 pacientes que están en este momento en sus domicilios, que viajaron a lugares con circulación del virus, pasaron por Buenos Aires, se fueron a la costa, a la zona de Pinamar, y pidieron muy bien, como corresponde, la asistencia médica al domicilio, y reunieron los criterios para que sean aislados. Viajaron por países con circulación del virus, presentaron síntomas y por lo tanto están en cuarentena. Guillermo, en el día de hoy se supo que tanto Francia como Alemania prohibieron las reuniones de más de 1000 personas. ¿Vamos hacia eso? Bueno, Javier, tanto la experiencia china como la experiencia europea, lo que hemos notado es que luego se replicará acá. La respuesta es que es una gran probabilidad. Por el momento, hoy, por el momento, ciclo lectivo normal. Por el momento, eventos en forma normal.
pero si la casuística, si la cantidad de casos, si los antecedentes van en aumento, notamos que en Alemania, que se convierte en el tercer país en superar los 1.000 casos, han tomado esta medida. Directamente es drástica, eventos de más de 1.000 personas quedan suspendidos, partidos de fútbol, sí. Te interrumpo, pero te pido que no te vayas, porque lo vamos a sumar en línea a Ricardo Tejero, que es médico infectólogo. Tejero, Marina Ayuso lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, le agradecemos mucho esta comunicación en pleno domingo, pero acabamos de tener la confirmación de 3 nuevos casos de coronavirus, lo cual da un total de 12 casos, todos importados hasta ahora, pero empiezan a aparecer todas estas preguntas. Teniendo en cuenta el tiempo entre que las personas llegan al país, el contacto que tienen con su familia o con gente con la que se cruzan ocasionalmente y que efectivamente presentan síntomas. ¿Cómo es la situación y cómo se está trabajando? Bueno, lo más importante de todo es que todos estos casos son todos casos importados. No hay casos todavía de contactos en Argentina, que debe esperar que en algún momento aparezcan. Pero lo fundamental es que todo aquel viajero que llegue inmediatamente cuando tiene sintomatología debe hacer la consulta, porque justamente de eso se trata la fase de contención, que está funcionando muy bien, porque todos estos casos, al diagnosticarse, se le hace un seguimiento a los contactos de ellos para ver si alguno presenta síntomas y debe ser estudiado. Sí. Hasta ahora la fase de contención está funcionando de forma excelente. Tejero, aparecieron estas novedades y esta circular, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, hablando de que aquellas personas que vengan de los países donde hay casos de coronavirus, que se abstengan de ir a trabajar, de ir a la escuela, de hacer vida normal de alguna manera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se tiene que manejar una persona que está llegando ahora desde el exterior? La sugerencia es que de aquellos países que tienen circulación viral sostenida, libre, que es China, Japón, Corea del Norte, Irán, Francia, Italia, España y Alemania, esas personas cuando llegan deben aislarse o estar en su casa, en su domicilio, no ir al trabajo. Los niños que viajan tampoco ir a la escolaridad, por si presentan en esos primeros 14 días, que es el posible periodo de incubación, algún signo como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, y si aparece algún signo durante esos 14 días, debes llamar al médico para que sea controlado y se determina en ese momento si se justifica hacerle los estudios, si la patología da como caso sospechoso, entonces se le hace la verificación si tiene coronavirus o no como causante de la sintomatología. Y ahí sí se determina el periodo que va a estar en aislamiento respiratorio y las medidas de sostén que requiere el paciente por las características que tenga. Doctor, yo me preguntaba lo siguiente, por ejemplo, algo que quizás es común para algunas familias, que es algún integrante de la familia que vive en el exterior, que llega ahora de visita, entra en contacto con la familia. Esa familia que está viendo a un familiar que llega, no sé, por ejemplo, desde España, ¿tiene que tomar alguna medida adicional? No. Ese familiar que está viniendo de España, la diferencia está si tiene algún síntoma o no tiene ningún síntoma. Si él está llegando hoy desde España y no tiene ningún síntoma, está perfecto, entonces esa persona sí tiene que aislarse de alguna manera, no tener contacto directo con los otros familiares. Si tiene que estar en el mismo domicilio, lo que se dice es que tiene un aislamiento respiratorio, no estar a más de 2 metros, todo lo que... el abrazo efusivo no. No, ni abrazo, ni beso, ni compartir vasos, cubiertos, y tener una higiene y ser muy prudente con la higiene de todo aquello que él pueda contaminar cuando habla, cuando tose, y si tiene sintomatología, sí recurrir y llamar al médico
para ser evaluado. Bien, Ricardo Tejero, le agradecemos muchísimo esta comunicación en un domingo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Repetimos la noticia, entonces ya son 12 los casos de coronavirus en Argentina. Hoy domingo se acaban de confirmar 3 casos más, 2 en Capital, 1 en la provincia de Buenos Aires. Todos autóctonos, personas que habían llegado desde el exterior, 2 desde Europa y 1 desde Estados Unidos. Vamos a hacer en el hospital Argerich. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Andrea Gentile, jefa de epidemiología del hospital Gutiérrez. Ángela Gentile, perdón, doctora, le cambié el nombre. Buenas tardes, Marina Biuso la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos compartiendo la información del Ministerio de Salud que habla ya del caso número 12. Todos los casos importados. Todos son casos importados, todos tuvieron antecedente de viaje. Uno de los 3 últimos casos, 2 provenientes de Europa y 1 de Estados Unidos. El de Estados Unidos de la localidad de Boston, la ciudad de Boston, donde estaba concurriendo un congreso internacional, donde había mucha gente procedente de países con alta circulación viral. Es decir, ahora entendemos. Aún Estados Unidos no está con circulación autóctona, pero por supuesto esto se está viendo y chequeando permanentemente. En este momento el foco grande, clave, sigue siendo Europa, pero nos tiene que dejar tranquilos, por lo menos, entre comillas, que podemos seguir en contención porque todos los casos tienen un antecedente de viaje y no hay circulación autóctona en la Argentina. Bien, a ver, nosotros conocemos la información que da a conocer el Ministerio en ese comunicado que estamos compartiendo en este momento y solo uno de los casos queda claro que recién, el caso de la persona que es de Parma, de Italia, que al día siguiente de llegar ya presentó síntomas y se presentó en el hospital. El caso, por ejemplo, de la persona que murió en el Argerich, llegó al país el 25 de febrero, tuvo síntomas el 28 y recién se presentó en el hospital el día 4. Exacto. ¿Cómo se maneja toda la gente que estuvo en contacto con esta persona entre el día 25 de febrero y 4 de marzo? Bueno, es un desafío porque la gente que llega al país puede venir o en periodo de incubación o sintomática. En el periodo de incubación no se contagia cuando aparecen los síntomas fundamentalmente. Esa es la máxima contagiosidad. Por otra parte, cuando uno tiene un caso, empieza la investigación epidemiológica para ver contactos. Y los contactos se ubican y se los coloca en aislamiento durante 14 días. Ahora también tenemos una nueva normativa, si ustedes recuerdan, que todas aquellas personas que vienen de áreas de circulación activa, que incluye Europa, 4 países, España, Italia, Francia y Alemania, se les pide que los adultos no vayan o concurran a su trabajo, no concurran, en el caso de los chicos, que no vayan al colegio por 14 días. Pero evidentemente usted lo planteó muy bien, es un desafío, porque no todo el mundo llega e inmediatamente es pesquisado. Tenemos que 12 días de periodo de incubación y 14 días para evaluar los contactos. Claro. Así que realmente el antecedente puede estar en periodo de incubación, recién empiezan los síntomas y tarda a consultar, o bien consulta tardíamente, o bien consulta perfectamente bien. Las situaciones pueden ser muchas, pero ahí empieza a jugar fuerte la investigación epidemiológica para armar barreras y buscar los contactos. Doctora, el caso que nosotros tenemos y viene pasando en otros países en los que el coronavirus resulta fatal, son casos con antecedentes y no se está viendo tampoco en chicos. Un poco para llevar tranquilidad, porque estamos hablando de este tema, ¿cómo es el coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas para detectarlo? ¿Y qué produce en condiciones normales? En condiciones normales, este coronavirus no tendría que haber saltado, entre comillas, de la epidemia de murciélagos o de otro intermediario al hombre. Pero bueno, saltó y ese salto se produjo, salto entre comillas, ese salto entre especies se produjo en China por condiciones culturales y ambientales. Una vez que está entre nosotros, produce un cuadro de gripe, porque produce fiebre, tos, dolor de garganta, mucha secreción, y en algunos casos puede aparecer también neumonía y neumonitis. Ahora, no todos
hacen todos estos síntomas. Los chicos entre ellos y la gente más joven pueden cursar cuadros leves y moderados y se lo puede confundir con un cuadro viral común, una gripe que puede ser influenza, adenovirus, cualquier otro virus. En general el 80% de los casos son leves o moderados. La preocupación es la gente de tercera edad, porque a medida que se tiene más edad, la gravedad aumenta, al igual que los pacientes con enfermedades de base, aquellos que disminuyen las defensas, que tienen problemas con su inmunidad, por ejemplo, diabetes, recuerden todo el problema que tenía el paciente que falleció. Sí, que tenía hipertensión y un cuadro previo de diabetes. Exactamente, ahí ese es el mayor problema porque la mayor mortalidad precisamente está en esos grupos. Por eso decimos tranquilidad, que haya comienzo de clases, no hay problema, tampoco los eventos sociales se suspenden. ¿Por qué? Porque no hay circulación autóctona. ¿Y aquellos que viajen? Clave. ¿Hola? ¿Y aquellos que viajen, aquellos que tengan previsto viajar? Los que van a viajar a áreas de circulación tienen que saber que al regresar al país tienen que estar en aislamiento social 14 días. Y es muy importante la responsabilidad de la comunidad en esto, porque nadie va a poner un vigía para ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero cuando se regresa de un área de circulación viral, se pide, se aconseja que realmente durante 14 días, que es el periodo en el cual los contactos tienen que estar en aislamiento para ver si desarrollan síntomas o no. Y después, en términos generales, es la prevención de todo lo que es las virosis respiratorias. Sí, lo que repetimos todos los inviernos, siempre, ¿no? Que tiene que ver con el lavado de manos. Lo tenemos que hacer siempre. Doctora, el lavado de manos, el toser en forma adecuada o estornudar, el tema de la limpieza, no solamente el coronavirus que queda en la superficie, la influenza también y otros virus respiratorios. Esto no ha cambiado, esto hay que hacerlo siempre. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación con Domingo en TN. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Bueno, habló Patricio Lustó, el árbitro que está en el eje de la polémica del fin de semana, por lo que no sancionó